Síguenos en Twitter, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Por el mes de diciembre, Farm Aid le tiene un regalo a los venezolanos. Ellos te van a hacer el envío de la medicina gratis tanto a Barquisimeto como a Caracas. Visita la página web de Farm Aid, que es www.farm-aidrx.com, y ahí vas a tener todas las condiciones para ellos poderte vender la medicina. Y bueno, ahí tienes también los números de teléfono en pantalla y el correo electrónico. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que llegas con tu tarjetica del seguro y las medicinas te van a salir mucho más económicas y con esa atención tan cálida de nuestros amigos de Farm Aid. Bueno, estoy aquí acompañada por alguien que no nos visitaba hace tiempo en Agárrate, Luis Betancourt, periodista colombiano. Él es especialista, además de los temas, por supuesto, en América Latina, de los temas del Medio Oriente. Gracias, Luis, por acompañarnos. Qué bueno volverte a ver. Gracias por invitarme. El día de hoy. Bueno, Luis es un estudioso realmente de estos conflictos del Medio Oriente y quisimos traerlo ya a final de la semana para que nos hables un poco de lo que está ocurriendo con Israel después de que Trump declarara o aceptara, reconociera a Jerusalén como la capital de Israel y no de Palestina. Bueno, primero que todo hay que decir que esto no se lo inventó Donald Trump. Eso es una ley de 1995. El presidente era el señor Bill Clinton, tenía un congreso republicano, sacaron la ley y él la firmó. ¿Qué dice la ley? Que el gobierno de Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital de Israel y también dice que la embajada por ende debe ser llevada a Jerusalén. Pero ningún presidente lo ha hecho. Lo que sí han destacado cada uno de ellos, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, han dicho cada uno, cuando han ocupado la presidencia de los Estados Unidos, que reconocen que Jerusalén es la capital de Israel y que Jerusalén no puede ser dividida y que todas las religiones deben tener acceso a sus lugares sagrados. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres presidentes y el señor Donald Trump? Que el señor Donald Trump sí ha decidido tomar acción y llevarse la embajada de Tel Aviv a la capital, que es Jerusalén. Hoy presentó un tuit el señor Donald Trump, ¿cierto? Que eso es lo que le gusta a él. El tuiteo. No va a través de los medios, sino que sí, es directamente. Dice, me ha preguntado por qué yo reconozco a Jerusalén como la capital de Israel, porque es verdad. Y tiene toda la razón, es verdad, Jerusalén es la capital de Israel. Estados Unidos no tenía la función como de mediador en este conflicto y con esta decisión no sale de la mediación, o sea, no deja de ejercer ese papel. No lo deja de ejercer ahora. ¿Mediación en cuanto a qué? Porque ahora que estábamos hablando, ¿esto qué es lo que va a provocar? Va a provocar una... Pero es que hay guerra. Yo me pregunto algo. En Siria no tiene nada que ver Israel, pero hay una guerra en Siria. En Libia sacaron a Muammar Gaddafi y Libia es un caos. Al-Qaeda controla gran parte del territorio libio. En el Líbano, Beirut, una ciudad que era hermosísima, era la capital, era el Wall Street del área, hoy es un caos. ¿Y quién domina al Líbano? Hezbollah, una organización terrorista. ¿Y quién domina a los palestinos en la Franja de Gaza? Hamas. Otra agrupación terrorista. Entonces, cuando dicen esto va a provocar un caos en el Medio Oriente, hay un caos en el Medio Oriente. Yemen es un lugar muy peligroso porque es el centro de disputa entre Arabia Saudita e Irán. Realmente, el gran problema del Medio Oriente se llama Irán, a quien pues le resolvieron devolverle cientos de millones de dólares y les levantaron las sanciones para que siga adelante con su programa nuclear. Bueno, eso lo hizo Obama. Eso lo hizo Obama. Además, Obama el día antes de dejar la presidencia, porque la ONU tiene una resolución que dice que Jerusalén del Este debe ser de los palestinos y debe pasar a control de los palestinos, pero Estados Unidos siempre veta esa resolución. El señor Barack Obama el día anterior dijo, yo no voy a vetar la resolución de la ONU, apoyo esa resolución. Y yo me pregunto, los lugares sagrados de los cristianos y de los judíos están en Jerusalén del Este. ¿Entonces le van a dar el control a los palestinos? Ahora, algo que tú me decías que es bien claro.
están ahí controlando todo esto grupos terroristas, Hamas, Hezbollah. Esos grupos terroristas quieren es la guerra. ¿Cómo tú te sientas a negociar con un terrorista? Bueno, lo hicieron en Colombia con la FARC. Por supuesto. En Colombia con las FARC no dicen nada acerca de Venezuela, no dicen nada acerca de lo que está pasando en Israel, no dicen nada que en Egipto la semana pasada entraron a una mezquita donde habían musulmanes orando, mataron 300. Los medios de comunicación no dicen absolutamente nada acerca de eso y tampoco dicen, por ejemplo, están diciendo que Jerusalén es la capital de Israel. Es la capital de Israel desde hace 3000 años. Es que si van a la Biblia, en la Biblia está claro eso. Es más, el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, posteriormente el rey David compra ese territorio donde posteriormente su hijo Salomón edifica el templo. Entonces, si vemos, hay una historia muy extensa de Israel que está en los documentos, no solamente en la Biblia, sino en los documentos históricos, que ha sido, cuando dicen que es con territorios ocupados. ¿Cómo puedes tú ocupar algo que te pertenece desde hace 3000 años, que es lo que le pasa a Israel? Si tú buscas en el Corán no menciona ni una sola vez a Jerusalén, ni una sola vez. Pero si tú vas a la Torá y vas a la Biblia en general, menciona a Jerusalén más de 600 veces. Entonces, todo es una claridad, pero el mundo no quiere oír la verdad, el mundo quiere oír lo que suena bien. Nadie, o sea, ningún país ha acompañado a Trump en esta decisión. No, pero hay países como Checoslovaquia, es más, hay países del África subsahariano que han dicho que ellos estarían también contemplando la posibilidad de llevarse la embajada a Jerusalén. El Knesset, que es el parlamento israelí, está en Jerusalén. Allí está la vivienda del primer ministro, allí están todos los políticos, allí está la sede de gobierno. Entonces yo pregunto una cosa, ¿vendrían los países de la comunidad internacional a decirle a los señores legisladores y al presidente de los Estados Unidos, miren, nos vamos a llevar la embajada para, no sé, para Hialeah, para Tallahassee, para otra parte, porque no vamos a reconocer a Washington? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al gobierno de Israel que no reconocen a Jerusalén como su capital cuando es su capital? Luis, ¿tú consideras que esto no va a agravar entonces el conflicto, por lo menos a profundizarlo? Mira. O sea, que por ejemplo estos grupos terroristas desaten los ataques tremendos que ellos ejecutan, que no los desaten contra Estados Unidos, los puntos focales. Ellos siempre van a pelear. Israel, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña pues toma el mandato de todo eso, se lo quita al Imperio Turco Otomano, ellos comienzan a delinear, es que Arabia Saudita no tiene ni siquiera un siglo de vida. Es que Jordania no existía como tal, Irak como tal no existía, Siria no existía, existe Damasco y existe Amán, que son históricos, pero como pueblos fueron delineados en la Declaración Balfour después del fin de la Primera Guerra Mundial. Y en 1936, la Liga de las Naciones, que fue la que precedió a la ONU, comenzó en la partición de ese territorio, reunió a los israelíes para que hablara con los árabes, y los israelíes estaban dispuestos a darles el 80% del territorio que hoy es Israel, y los árabes dijeron no. Y 10 años después, en 1947, se reúnen estos países como Egipto, Jordania, Siria, y atacan a Israel, al poco terreno que tenían, y en la guerra que se llama la Guerra de Independencia, pues Israel establece el Estado de Israel. ¿Quiénes son los palestinos? Yo les quiero aclarar una cosa. La palabra Palestina no es un término árabe. La palabra Palestina es un término romano que le pusieron los romanos cuando se convirtieron en el imperio, que venía de los filistinos, de los filisteos, que eran los mayores enemigos del pueblo de Israel, y para quitarle esa identidad al pueblo de Israel dijeron, esto no se va a llamar Israel, se va a llamar Palestina, y durante cientos de años le llamaron Palestina. Cuando Jesús nació en Palestina por nombre de los romanos, y cuando Balfour delinea ese país en 1917, 1918, dice, ¿cómo le vamos a poner ese territorio? Palestina. ¿Quiénes eran los palestinos? Los judíos que vivían allí y los árabes que vivían allí.
En la guerra de independencia, Jordania se queda con lo que es Cisjordania. Presten atención a esto. Se queda con Cisjordania, la parte este de Jerusalén. Los judíos no tenían acceso a eso, lo controlaba Jordania, todo ese territorio hasta Jordania. En 1967 vuelven y se reúnen y le dice Israel a los palestinos: estamos resueltos a otorgarles todo lo que quieran para que tengamos dos estados viviendo en el mismo territorio. La respuesta fue negativa y atacaron en 1967 nuevamente a los israelíes, que fue la guerra de los 6 días, y allí es donde Israel captura todo este territorio de Cisjordania y captura el Golán y captura también la Franja de Gaza. En fin, los jordanos que vivían en esa parte de Cisjordania, porque era de Jordania, de un momento a otro se despertaron y ya no eran jordanos, eran palestinos. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos palestinos? Es una mentira que le han dicho al mundo, pero ese territorio es de Israel y va a seguir siendo Israel. En el año 2000, Ehud Olmert, quien era el primer ministro, se reunió con el señor Mahmoud Abbas y le dijo: yo quiero otorgarle también, le iban a otorgar todo lo que es la parte de Cisjordania para que los palestinos tuvieran la parte este de Jerusalén como capital. ¿Cuál fue la respuesta? No, no estamos interesados, y un año después desataron la llamada intifada. O sea que ellos no están, ellos solamente tienen 3 propósitos: no negociar la paz, no permitir que el Estado de Israel esté allí y simplemente establecer un mundo árabe, porque es que el Islam significa sometimiento, y mientras ellos no tengan el control y establecido el Islam en toda esa zona, ellos no van a parar. Pero Israel está allí y así se llama ese país. Bueno, eso será una guerra eterna, porque imagínate. Luis, ¿cómo ves tú a Venezuela en todo esto? Porque Venezuela ha estado, bueno, los recursos de Venezuela, eso incluye el uranio, lo ha estado invirtiendo en esta guerra, pero a favor de Irán, definitivamente. Claro, yo creo que la participación no solamente, sino espiritual. La manera en que Venezuela de repente se convirtió. Mira, hay un hecho muy particular. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los judíos comenzaron a escapar de Europa, a escapar del sometimiento nazi, muchos llegaron a Colombia, es el país que está, es la puerta del cono sur. Y el gobierno colombiano hizo un decreto donde no iba a recibir judíos que venían de Europa. ¿Quién le abrió las puertas a los judíos? Venezuela. Definitivamente. Y Argentina. Y Argentina, donde hay muchos también. Y miren, Venezuela ha vivido una historia de prosperidad, de riqueza, de paz, mientras Colombia vivió una serie de eventos tras eventos de sangre, de guerra interna, guerra fratricida, de droga, de carteles, de guerrilla, un país realmente metido en la maldición. Colombia decidió, por allá en los años 90, pedirle perdón al Estado de Israel. Y se reunieron en Bogotá y le dijeron al embajador israelí en Bogotá: le pedimos perdón por la actitud del gobierno colombiano, y Colombia pasó a ser uno de los mejores aliados del Estado de Israel. Tienen un gran intercambio comercial, de hecho los fusiles que se fabrican los hacen con tecnología israelí, de una empresa industrial colombiana. Y hace poco, y Colombia ha cambiado. Colombia cambió. Definitivamente. Colombia se convirtió en un buen país. Sí. Venezuela, el señor Hugo Chávez decidió un día decir que maldecía al Estado de Israel. Revirtió la suerte de y allí Venezuela. Están viviendo las consecuencias. Mira, Luis, ya para terminar, porque ya se me está acabando el tiempo. Fíjate, ahí el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a varios funcionarios venezolanos por violación de derechos humanos y terrorismo, narcotráfico, etcétera. Bueno, hay un sector que pretende, de la oposición, que pretende trabajar en función de que esas sanciones se levanten. Yo quiero que tú expliques, porque tú eres un conocedor del asunto, si esto funciona así, que va a venir el Departamento de Estado y va a levantar las sanciones con respecto a funcionarios que además han actuado con consecuencias negativas para Estados Unidos. Porque todo esto al final le trae consecuencias negativas a este país. Pero es que el Departamento de Estado, pues lo controla desde el gobierno. Y el señor Donald Trump, yo creo que al señor Donald Trump hay que darle tiempo. La gente se puede molestar con él, pero hay una cosa segura: está cumpliendo lo que prometió.
llamar al presidente egipcio, llamar a los de Arabia Saudita, llamar al jordano, al rey Abdullah, a decirles, mire, me voy a llevar la embajada. Eso es tener firmeza, eso es tener agallas. Y yo creo que en el tema de Venezuela, porque hay legisladores que están muy comprometidos, entre ellos el señor Marco Rubio, en que a estos señores venezolanos sinvergüenzas que se han robado y que están asesinando a ese país, que lo han quebrado. ¿Quién puede quebrar a Venezuela? Y lo quebraron. Yo creo que con su tiempo el señor Donald Trump lo va a hacer. El señor Rex Tillerson, quien es el secretario de Estado, está muy pronto a salir de allí del Departamento de Estado y van a poner a otra persona. Pero en su tiempo no les van a levantar sanciones, sino que yo estoy casi convencido que el señor Donald Trump va a tomar medidas mucho más firmes en contra del gobierno de Venezuela. Amén. Gracias, Luis, por acompañarnos y que vengas con más frecuencia, porque nos tenías abandonado. Mucho gusto. Gracias a ti. Gracias. Bueno, antes de irme a un corte, les voy a recordar el mejor amigo que tenemos, las mujeres que como yo necesitamos ir con mucha frecuencia a la peluquería. Esto te reduce las visitas a la peluquería porque te ayuda a arreglarte tú misma el cabello. Si lo tienes recién lavado, te acelera el secado, y si lo tienes ya seco pero quieres retocártelo, este es el mejor amigo de verdad para nosotros. Ahí tienen en la página web, que es www.turred.com, ahí consigues este producto, y si colocas la palabra poleo te va a salir muchísimo más económico. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con Alonso Medina Roa, abogado, defensor de presos políticos en Venezuela y que ha estado en estas reuniones de República Dominicana. Ya volvemos.